Mirad que nadie os engañe. Ese es el pasaje que Jesús dijo a los discípulos. Mirad que nadie los engañe. Nadie. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque los engaños que se mirarán en los últimos días requerirán un discernimiento que no sé decir si la iglesia lo tiene, no sé. Pero si lo hablo en el contexto bíblico, Apocalipsis capítulo 13 nos dice que toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Toda la tierra. Y si toda la tierra se maravilló o fue en pos de la bestia, quiere decir que su discernimiento no era profundo. Jesús también dijo, hermanos, que esta obra de engaño afectaría terriblemente, si fuera posible, aún a los que están dentro del marco de la salvación. Oiga, esto es peligroso. Y nosotros podemos ver aquí un ser, hermano, dotado de una inteligencia, dotado de una capacidad, de una sagacidad, hermano, y todo lo que el cielo le dio lo está empleando para engañar. Lo está empleando para engañar de sus mil maneras, de sus mil formas, que yo sí quisiera preguntarle a mis hermanos aquí presentes. ¿Qué tan abiertos tenemos los ojos para discernir los engaños de este poderoso ser que un día fue desterrado del cielo? ¿Qué tan abiertos están los ojos de la iglesia? ¿Qué tan perspicaces somos en el discernimiento de la verdad y del error? Esa es la pregunta que yo hago y que quisiera que nos hiciéramos mutuamente. ¿Qué tan abiertos, mis hermanos? Mira, a la verdad que el cristianismo camina como si no existiera tal ser. A veces el cristianismo obra, habla y piensa como si no existiera tal ser. Y aquí es donde muchas veces me detengo a pensar qué es el cristianismo para nosotros. Hermano, el cristianismo es una guerra. Es una guerra de todos los días, de día y de noche. Es una guerra. ¿Qué es para el cristiano el cristianismo? ¿Qué es? Cuando las cosas se practican sin la mínima intención de profundizar en lo que somos, en lo que hacemos, no es más que pura vanidad. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué está teniendo un terrible éxito este personaje a nivel global? Me impresionan las palabras que usara Jesús. Muchos son llamados, pocos escogidos. Estos pocos escogidos, ¿sabes por qué se usa la expresión pocos escogidos? Porque este ser obró. Porque este ser trabajó de la manera más astuta. ¿Por qué Jesús usó también la expresión muchos procurarán entrar y no lo lograrán? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? También por qué razón, porque este ser supo hacer su obra de engaño y no permitir que muchos entrasen a la salvación. ¿Por qué el profeta Juan usa aquella expresión? Toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. ¿Por qué, hermanos? Mi pregunta que me he hecho, ¿por qué mejor la Escritura no habla las cosas de la manera más positiva? Muchos son llamados y muchos son los que van a entrar. Muchos procuran entrar y muchos lo lograrán. Toda la tierra fue siguiendo en pos del Señor. ¿Por qué no se usa esa expresión? Oiga, mis hermanos, aquí tiene que haber un porqué.
Y que el propósito en esta mañana es que nosotros averigüemos, veamos y entendamos que no podemos nosotros vivir un cristianismo sin tener en nuestra mente que tenemos el mayor enemigo a nivel, ¿cómo podría decirlo? No mundial. Porque a nivel cielo este es el enemigo, este es el principal enemigo de Dios. Este es el principal enemigo de los ángeles. Este es el principal enemigo del ser humano. Yo en verdad hago un llamado muy directo a cada uno de nosotros. No nos aventuremos a tomar decisiones. Alá y se va. No nos aventuremos a hablar palabras alá y se va. No nos aventuremos a maquinar pensamientos a ver qué resulta. Porque a cada paso que damos, ahí está Él. ¿Sabes para qué? Para destruir. ¿Sabes para qué? Para que vivas en desobediencia a Dios, en rebelión a Dios. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 24:4? Mira, cuídate que nadie, ni siquiera Él, por muy poderoso en la astucia que sea, ni siquiera Él te engañe. Porque los que logren entrar a la herencia eterna, hermano, estos son los que habrán discernido los engaños de Satanás. Estos que logren entrar a la salvación son los que siempre y día a día pedían de Dios la ayuda divina. Los que no lograrán entrar fueron engañados de una o de otra manera. Así que vamos a adentrarnos un poquitito más entonces nosotros. Apocalipsis capítulo 12, el verso 12. Vamos allá, mis hermanos. Apocalipsis 12, el verso 12. Apocalipsis 12, el verso 12. Alguien que me le dé lectura. Por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y quiero espaciarme, hermanos, desde la expresión ay. El ay es un signo de advertencia, de cuidado, de peligro. Y yo no sé de la cristiandad cuántos le ponemos cuidado a esta sola palabra formada de dos letras. Ay. Ay de los que viven en la tierra. Alerta, cuidado. ¿Por qué? Porque Él ha descendido a los seres humanos, Él ha descendido a los moradores de la tierra, furioso, enojado, con una sola meta, con un solo plan. Y créemelo, que nunca ha quitado sus ojos de la sola meta que Él tiene: destruir, perder y evitar que el ser humano entre al reino de los cielos. Esa es su meta y no la ha quitado de ahí, no ha quitado sus ojos de ahí. ¿Sabes cómo debería vivir el cristiano? Igual, con sus ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de su salvación. Entonces, si Él no ha quitado sus ojos de su meta de destruir al ser humano, ¿por qué la cristiandad ha perdido de vista la salvación? Y usted dirá, ¿y cómo te atreves a hablar eso? Yo lo vuelvo a hablar en el contexto bíblico. Cuando Jesús venga, pocos entrarán y muchos se quedarán. Estos muchos, ¿cuál fue la razón? Los engañó. ¿Por qué la Escritura, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia? ¿Por qué usa esa expresión? Mira, esto los engañó. ¿Ah? Fueron engañados. Así que Apocalipsis 12:12, ay, advertencia, cuídate, alerta, estate alerta porque ha descendido a ti con grande ira. Ha descendido a ti con una sola meta: desviarte del camino. Ha descendido a ti con la sola mentalidad de evitar que entres a ocupar el lugar
que ellos dejaron. Y para esto se va a valer de muchas maneras, de muchos planes. Para él tiene un arsenal de métodos que él va a emplear para apartarnos. Ahorita vamos a sacar algunos. Pero vamos a ponerle un poco de cuidado a esta advertencia. Mira lo que nos dice 2 Corintios 2:11. ¿Qué nos dice 2 Corintios 2:11, mis hermanos? Mira qué palabras usa el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Mira qué poderosas palabras que deberían ser la conciencia y la meditación de la iglesia, especialmente que estamos parados a los confines de la historia, a los mismos fines de la historia del planeta Tierra. ¿Qué nos dice 2 Corintios 2:11? Para que no nos gane Satanás, pues no ignoremos sus maquinaciones. Nota lo que nos está diciendo. Si Apocalipsis pinta una advertencia, hay de los que moran en la tierra. El diablo ha descendido, sí, a hacer su obra, pero la palabra de Dios nos advierte ante esas artimañas, ante esas maneras de trabajar, y lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 2:11 es para que no seamos engañados por Satanás, pues la iglesia no debe ignorar sus maquinaciones. La iglesia no debe ignorar la manera en cómo trabaja el diablo. ¿Sí me expliqué? Sí. La iglesia no debe ignorar. La iglesia no debe ignorar cómo trabaja el diablo. Si la iglesia ignora cómo trabaja el diablo, estamos perdidos, mis hermanos. Porque vamos a caer en uno de sus muchos errores, en uno de sus muchos engaños. Vamos a caer. ¿Qué está diciendo Pablo? No ignoramos. No debes ignorar la manera en cómo trabaja Satanás. Primera de Pedro 5:8, usted lo sabe de memoria. ¿Sí? De memoria lo sabe. ¿Conoce usted aquel pasaje? Sí. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad. Ahí páremele. ¿Qué nos está diciendo en estas palabras? Despierto, atento, despierto, atento, no duermas, porque el adversario, el enemigo, anda alrededor de cada persona, buscando la manera de destruirlo, de devorarlo. Entonces, vamos, Apocalipsis nos pinta la advertencia. Pablo dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Escúchamelo, por favor, y por amor de mi Dios, póngame un poquito atención. No debes ignorar las maquinaciones del diablo. Debes conocer cómo trabaja el diablo. Debes conocer qué manera se emplea. Debes saber la manera en que él trabaja, manera de discernir sus engaños y no apartarnos del sendero que lleva a la vida eterna. Y Pedro dice, está despierto, no te duermas. Está siempre con tus 5 sentidos alerta, porque nuestro adversario, el enemigo, el diablo, anda rondándote día y noche, día y noche, día y noche. No descansa, no duerme. Él no ha quitado su vista de la meta que él trazó. ¿Cuál fue, dijimos? ¿Cuál fue la meta que se trazó el diablo el día que fue arrojado del cielo a la tierra? Destruir al ser humano. Él no ha quitado la vista ahí. Espero que tú no hayas quitado la vista de tu meta y de tu salvación. Porque si has quitado tus ojos de ahí, estamos perdidos. Estamos perdidos totalmente, mis hermanos. Y yo sí les digo una cosa en nombre de mi Dios, qué fácil es quitar la vista de Jesús. Es lo más fácil que puede existir. Quitas la vista de Jesús y la puedes concentrar en ti. Y la concentras en la esposa, y la concentras en los hijos, y la concentras en la casa, y la concentras en el trabajo. Lo más fácil que puede hacer el cristiano es quitar la vista de Jesús. Su peor error. El diablo sabe lo que hace, sabe cómo trabaja. Nunca ha perdido su visión. Y la visión del enemigo es destruir a toda la humanidad.
¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes? Oye, hermanos, sus mayores astucias, sus mayores engaños no corren fuera de la iglesia, hermanitos. Sus principales engaños corren dentro de la propia iglesia, y esto es lo más triste. Esto es lo más triste. Los peores errores de Satanás no corren con el hermano, corren con uno mismo. En el momento en que quitas tu mirada de Jesús para posarla en otro que no sea tu Salvador, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Va, Marco? Nos desviamos del camino, Marcos. Fácil, Marcos. Fácil. Es lo más fácil que se pueda hacer. Segunda a los Corintios 11:14. Esto me impresiona a mí demasiado. Esto me impresiona a mí demasiado, esto. Esto me impresiona demasiado. Sí que Pedro nos dice, sed sobrios, velad, estar despiertos, atentos, no duermas. ¿Por qué razón? Porque una de las mayores astucias corren dentro de la iglesia. ¿Qué nos dice segunda a los Corintios 11:14? Dice, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Uy, qué palabras, qué palabras, qué palabras. Un ángel de luz, y no como el diablo, no como el diablo, como un ángel de luz, ¿sabes? Inocente, con palabras melosas envueltas en amor, con palabras que cautivan, que atraen, que despiertan la sensibilidad del alma. Es la manera en que trabaja el diablo, según nos lo dice Pablo. No te maravilles de eso, porque el mismo diablo se transfigura en un ángel de luz. Y esto lo tiene permitido para cumplir su visión, cumplir su meta, destruir al ser humano. Así que me quiero espaciar un poquitito más aquí. Ya tenemos 4 pasajes. Apocalipsis nos pinta el signo de advertencia. Cuidado, cuidado, mis hermanos. Porque si fue arrojado del cielo a la tierra, Él vino con un propósito. Y la iglesia no debe ignorar sus maquinaciones, no las debe ignorar. La iglesia debe, por el poder de la gracia de Cristo, la iluminación de la palabra y la dirección del Espíritu Santo, la iglesia debe conocer cómo trabaja el diablo. Así que Pedro nos dice, apercibidos, porque el principal error correrá dentro de la iglesia. Así que, ¿estamos listos para andar un poco más? Mira, te comparto aquí. Ay, joles, aquí nos metimos en un pequeño error. Pero te lo leo. Los planes y artimañas de Satanás nos acechan por todos lados. Debemos recordar siempre que Él viene a nosotros ¿cómo? Disfrazado. Oiga, mis hermanitos. ¿Cómo? Disfrazado. ¿Cómo?
como ángel de luz. Como ángel de luz. Otra vez, debemos recordar todos los días que Él viene a nosotros disfrazado, ocultando sus motivos y la naturaleza de sus tentaciones. ¿Pero qué leímos en 2 de Corintios 2:11? Que la iglesia no debe ignorar eso. Que la iglesia debe saber cómo trabaja el diablo. Que la iglesia, por el poder de la palabra de Dios, debe discernir los engaños de Satanás. Él viene, dice, siempre se presenta a nosotros disfrazado, ocultando sus motivos y la naturaleza de sus tentaciones. Viene con ropajes de luz, aparentemente vestido con ropajes angelicales puros, para que no podamos discernir que es Él. Me disculpo por esto, pero se los leo. Debemos ser muy cautelosos e investigar detenidamente sus artimañas para no ser engañados. ¿Debemos ser muy qué? Cautelosos. Es lo que te está diciendo Pedro. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Te está diciendo Pablo, no debes ignorar las artimañas del diablo. Tú las debes saber. Tú las debes conocer. Y aunque Él se nos aparezca como ángel de luz, la iglesia no debe caminar a ciegas. Acompáñenme a ver esta experiencia, mis hermanos, y vamos a ver que dentro de las familias, dentro de las iglesias, Satanás sabe cómo trabajar. El Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 23, ahí corre una experiencia de la que yo quisiera preguntarles muchas cosas aquí a ustedes. ¿Qué nos dice ahí? Dice, entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quién le dijo eso a quién? Jesús a Pedro. Jesús a Pedro. ¿Ya? Mira. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque tú no entiendes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y la primera pregunta que le he hecho a la iglesia, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Era uno de los más allegados discípulos de Cristo. Escúchamelo bien por amor de mi Padre Santo. Era uno de los más allegados. Era uno de los de más confianza del Señor. Pedro. Y Pedro fue usado por Satanás. ¿Para qué? Para apartar a él de la misión. ¿Cuál era la misión de él? ¿Cuál era la misión de él? Salvar al hombre. La misión de él era ir al Getsemaní y después de ahí al Calvario. Si tú lees el contexto de este pasaje del versículo 23, es en el momento en que Jesús le dice a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles, sea así, sea hecho así, 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 y a las últimas sea muerto y al tercer día resucitado. Y aparece Pedro, el más amado del Señor, el más allegado al Señor, y se prestó como un instrumento de Satanás para quitar la misión de él, es decir, de Jesús, salvar al ser humano. Oigan, mis hermanos queridos, vamos a ver, vamos a ahondarnos aquí un poco más. Vamos a ahondarnos un poco más aquí.
Aquí cualquiera de nosotros podríamos decir que porque Jesús era Dios o que tenía una capacidad de leer los pensamientos de los hombres, pues así lo dice la Escritura. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera quién era Juan, quién era Pedro, quién era Santiago. Él los conocía a todos. Pero mi pregunta es aquí a ustedes: ¿cómo es posible que Jesús hubiese discernido que no era Pedro el que hablaba, sino que era Satanás? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Porque él sabía su misión a la que había venido y Pedro le estaba diciendo lo contrario. Ahora aquí vamos a extraer una de las más grandes lecciones. Si Jesús sabía lo que había venido y las palabras de Pedro era desviar a Jesús de su meta y de su misión, voy a hacer la pregunta, mis queridos hermanos, esta mañana. Ante cualquier consejo de los más allegados nuestros, sea papá, sea mamá, sea hermano, sea tío, sea abuelo, sea hermano en la fe, que nos invite a hacer algo que va contra la palabra de Dios, porque es el tío, porque es la hermana, porque es el papá, porque es la mamá, mi pregunta: ¿tendríamos el mismo discernimiento que él? Yo les pregunto a mis hermanos. Cuando va disfrazado de amor, ¿no? No. Cuando te ruega el hijo, cuando te ruega el papá, cuando te ruega la mamá y con lágrimas, porque no le va a ser difícil hacerlo, vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos prohíbe, ahí vamos. Y si aquella invitación va tan adornada con mucha, entre comillas, verdad, ahí vamos. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Pedro era sincero en lo que le pedía a Jesús? Sí, porque amaba a su maestro. Pero Pedro no sabía lo que decía. Muchas de las cosas que se nos dicen a nosotros para apartarnos del sendero, para quitar nuestra visión de Cristo, van a ser tan endulzadas por los hijos, los padres, los abuelos, los tíos, por quien tú quieras, van a ser tan endulzadas que muchos son los que correrán aquí, muchos, porque no se sabe discernir que lo que me está pidiendo aquella persona es ir contra un mandamiento, es ir contra una ordenanza. ¿Estamos oyendo, mis hermanos? Bueno, ¿sabe el diablo cómo trabajar? ¿Sabe el diablo qué medios emplear? Con el perdón, pero el más ignorante soy yo. El que ignora esta astucia soy yo. ¿Por qué? Porque él va a emplear a cualquiera. A cualquiera. Lo va a emplear para invitarme a ir contra la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Cómo podría yo hablar estas cosas a manera que nos pusiese a temblar los métodos que él emplea, tan sutiles? ¿De qué manera podríamos hablar nosotros para hacer ver los engaños? Él no tiene prohibido usar la verdad para conseguir sus fines.
Él no tiene prohibido envolver las cosas con un supuesto amor sentimentalista. No lo tiene prohibido. Porque para Satanás, ese principio que se escucha muy comúnmente entre el mundo, en la guerra y en el amor, de todo se vale. Y esa es su política. Hay que emplear de todo. Hay que emplear de todo. Hay que emplear al que se deje. Hay que emplear al que nos permita trabajar con él. Con ese lo empleamos simplemente para apartar una sola alma. La apartamos de la verdad. Y allí está, mis hermanos, lo maravilloso de esto, y gloria a Dios por ello, porque él, volviéndose, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no entiendes el plan de Dios. Tú no entiendes. La iglesia debe entender cuál es el propósito tuyo, cuál es tu meta, cuál es tu visión, cuál es la labor que se te ha dejado a ti. Y el trabajo que se te ha dejado a ti es luchar por tu propia salvación. No debes descuidar la salvación. No podemos nosotros comenzar el día, hermano, como lo leímos en alguna ocasión, como lo hacen los caballos, o como lo hacen los burros, o como lo hacen los bueyes. No, el ser humano debe comenzar su día encomendándose en las manos de Dios, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, tomar tiempo a la palabra, porque si hay algo que nos hará discernir los errores de Satanás, es la palabra de Dios. Pero aquí nos vamos a entrar en otras cosas un poquito más delicadas. Pero si es que en el mundo cristiano se usa la palabra de Dios, pues también te digo que no lo tiene prohibido. No lo tiene prohibido. Satanás va a emplear la palabra de Dios. Mira, Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús. Y apartarle de su misión. Y Pedro, en su amor, ¿sabes entonces por qué el cristiano termina siendo oído o poniendo oído al consejo que nos dan los seres queridos? ¿Sabes por qué? Ahí está, mira. Porque hay un amor ciego. Porque yo no le veo mal a la inocencia de mi criatura, de mi niña, de mi niño, o el buen consejo que me da fulano, sutano, yo no le veo nada de malo, yo le veo algo bueno. Sí, aparentemente bueno. Pero hemos profundizado a manera de poder ver y discernir si está trabajando Satanás, si lo que me están pidiendo viene de Dios o tristemente del enemigo. Pero Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. Hermanitos, mediten, por favor. ¿Quién estaba detrás del autor del pensamiento de Pedro? Satanás. Allí estaba él. Aparentemente bueno el pensamiento. No vayas, Señor, ¿para qué vas a ir? Vas a morir, Señor, ¿para qué? Bueno el pensamiento. No lo discernía Pedro, pero lo discernió el Señor Jesús. ¿Podemos nosotros discernirlo ante cualquier consejo que nos den en el hogar, en la iglesia? ¿Puede la iglesia discernirlo? ¿Puede entender las maquinaciones del enemigo? ¿Qué me dice la mujer? No vayas, no ores, no estudies, no vayas a la congregación. Y como el ser humano ama más lo que ve que lo que no ve, está bien pues, no voy. Aquí me quedo contigo. Aquí me quedo contigo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Esa es la gran pregunta. ¿Quién gana? Pero se discierne que son las mujeres. ¿Es consciente? ¿Es consciente el cristiano? ¿Por qué Pablo está diciendo, hermano, que no debemos ignorar? Si tú vas a la Escritura, hay un mandamiento que dice: no dejemos
la congregación, como algunos o muchos. como muchos tienen el hábito de dejar de congregarse. Eso está en el libro de Hebreos. No dejemos la congregación, porque el que deja la congregación por el consejo de aquel o de aquella, sea grande, sea pequeño, es simplemente darle ventaja al enemigo. Es simplemente abrir la puerta al enemigo. ¿Ya? A ver. Congregación a estudiar, no hay tiempo. El cansancio y el trabajo siempre van por delante. No hay tiempo. ¿Cómo podremos nosotros discernir las trampas de Satanás si estamos descuidando lo que es importante para discernirlo? ¿Cómo? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso Jesús no estaba cansado? ¿Acaso Jesús no se desvelaba un día antes en oración para seguir la misión, para seguir su trabajo? ¿Acaso Jesús no padecía hambres, hermanos? Y si Jesús hubiese hecho caso a todas esas cosas que su carne le decía, o que Pedro le aconsejaba, o que su mamá o sus hermanos le decían, si Jesús hubiese hecho caso, ¿sabe dónde estaríamos usted y yo? Sin esperanzas, sin esperanza de salvación. Hermano, y mientras nosotros no entendamos también el ministerio de amor de Cristo, igual vamos a ser los mismos que ustedes. Mientras tengamos un error en cuanto a la salvación, a la salvación, vamos a estar ciegos, igual que Pedro, un amor ciego, pensando que amamos a nuestro Señor, pero equivocadamente. Cuando se ama más al hijo o a la esposa, él lo dijo, ahí está. No es digno de Jesús, no es discípulo de Jesús. Cuando se ama cualquier otra cosa, a lo mejor no es persona, es trabajo, es lo que te quita tu tiempo de relacionarte con el maestro, no eres digno. Entonces, las 1000 maneras emplea el enemigo para apartarnos de lo que es el crecimiento espiritual. ¿Discernimos? No, Dios me entiende. Dios me entiende. Ese es el mayor excusa que tiene el cristiano. Dios me entiende. Dios me entiende que me duele el pie. Dios me entiende que me duele la oreja. Dios me entiende que estoy cansado. Dios te entiende. Eso es en el criterio pobre del ser humano. Ojalá y Dios verdaderamente entienda eso que nosotros decimos, porque si no, ay de nosotros, mis hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Y mira, y mira, y mira, y mira, y mira. Y mira. ¿Fue advertida o no fue advertida? Sí, fue advertida. ¿Y por qué la engañó? ¿Por qué esta mujer no supo ver en esto a ese ser que se le dijo? ¿Por qué? Porque ahí está. La serpiente y esa astucia sigue trabajando hoy día. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas, temo que como la serpiente engañó a Eva, así la iglesia está engañada. Así la iglesia está engañada. Y le pregunto a la hermandad, ¿eso nos preocupa? ¿Eso nos preocupa? Deberíamos. ¿Nos preocupa saber si estamos engañados o no?
Si nos preocupa, mis hermanos, deberíamos seguir cada consejo hasta donde podamos seguir cada consejo que la palabra de Dios nos da. Cada invitación que se nos hace a pasar tiempo con Jesús, sea sola, sea con la iglesia, sea con el hermano. Hermanos, el propósito de Dios es que el hombre sea edificado. No podemos nosotros guiarnos por lo que esto dice. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías dice que el corazón es engañoso. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿cuántos no siguen sus propias ideas? ¿Cuántos dentro de la cristiandad no siguen sus propias ideas? ¿Cuántos, hermanos? A mí se me prendió la cabeza y pues como que es mejor hacer esto sin aquellos. Practicar esto sin considerar aquello. Salirnos de ahí porque ahí no nos conviene. Dejar estos porque no caminan. Abandonar. Son cosas que quieras o no, si tú las analizas son aparentemente buenas. Pero antes de dar un paso analiza y pese las cosas en la balanza. Si vienen de Dios o si vienen del diablo. Aunque te digo una cosa, cuando hay algo que te impulsa demasiado a hacer, este es un tip, en la mayoría de las veces viene estimulado por aquel sentimiento emocional que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Mucho cuidado ahí, mis hermanos. Porque aquí trabaja el diablo. Aquí. Ahí lo vimos nosotros. Ahí estaba. Pedro estaba dando voz a la tentación. Y el diablo era el autor del pensamiento de Pedro. Así que piénsale bien. O bien, pensémosle bien. ¿Ya? Mira, allí está ella. E interesante que no supo discernir. No supo discernir. No supo ver. A pesar de todas las instrucciones que se le dio, no pudo con la astucia de la serpiente. Y créame que uno de los que a mí más me impacta es la de aquel profeta desobediente. ¿Usted se acuerda de ese cuadro? Les hago a ustedes la pregunta. ¿Cuál fue la orden de Dios para este profeta? Pues que tenía una misión. Vas a ir y vas a hacer tu trabajo. Primera cosa, cuando regreses, no vas a comer pan, ni vas a beber agua, en ninguna parte. Segunda cosa, no vas a regresar por el mismo camino. ¿Ya? ¿Ya, mis hermanos? Pero aquí se las ingenió el diablo para trabajar y destruir a esta persona. ¿Y sabes a quién empleó? A un falso profeta. Y cuando le llegó la noticia al falso profeta de lo que el profeta que envió Dios hizo, entonces dijo, díganle que venga. Primer error. Ahí va. Segundo error. Escuchar y creer lo que le dijeron. Otra vez te lo voy a repetir. No importa quién sea. No importa quién sea, si es papá o es mamá o es el esposo, la hija, el tío, la abuela, quien quiera que sea. El diablo no tiene prohibido usar cuanto medio puede emplear, y aún con palabra en mano, con Biblia en mano, para apartarnos del sendero, como lo hizo con este profeta.
Que yo te lo voy a dejar de tarea, eso está en Primera de Reyes capítulo 13, ahí está la historia. Primera de Reyes capítulo 13. Así que el Señor le dijo, vas, haces tu trabajo, pero cuando regreses ni comes, ni bebes y ni me regresas por el mismo camino. Así que el falso profeta, el usado por la serpiente, el usado por el diablo, dijo, Jehová me dijo que vengas y te sientes a comer y a beber conmigo. ¿Qué usó él? ¿Qué usó él? ¿Qué usó él? Me dijo Jehová. ¿Qué usó él? La palabra de Dios. ¿Qué usó él? Un escrito está. Jehová me dijo que regresaras, que vinieras y comas conmigo. Yo quisiera preguntarle a toda la cristiandad, ¿cuántos hemos aprendido a oír la voz de Dios y no la del hombre? ¿Cuántos? ¿Cuántos, mis hermanos? ¿Sabes por qué muchos se perderán? Por eso mismo. Porque escuchan la voz de los falsos profetas, de los falsos maestros, porque escuchan la voz de aquellos que porque dicen usar la palabra de Dios y entre comillas expresarla, ya creen que están haciendo el bien y no se dan cuenta que la obra del enemigo le están haciendo. Esta es la preocupación que debe tener cada predicador. Hermanos míos, pararse aquí es fácil, hablar es fácil, pero el que lo hace de la manera más ignorante, mucho cuidado. Porque ahí hay un enemigo astuto que va a emplear la palabra para apartar a los hombres del buen camino. No por nada escribieran tanto Jeremías como Ezequiel, ay de los pastores, ay de los pastores que no guían a mis ovejas por el buen camino. Hay una advertencia para estos hombres. Hermanos, este lugar debe usarse con una solemnidad y con la sola intención de que Dios use a la persona para que la persona despierte las conciencias adormecidas de la iglesia y entienda las artimañas de Satanás y no caigan en el error, no caigan en el engaño. Así que, ¿cuál fue la suerte del profeta desobediente? Muerte. Estaba aún comiendo el profeta desobediente cuando otra vez vino palabra de Jehová hacia el profeta falso y le dijo, dímele esto a este profeta. Por cuanto desobedeciste la orden que te di, en tu camino te va a topar un león y vas a morir. No vas a ser enterrado en el sepulcro de tus padres. Yo no sé cómo lo tomaría aquel profeta. Porque simplemente el relato dice, le prepararon el asno y ahí va caminando. ¿Qué haríamos usted y yo? ¿Qué haríamos usted y yo? ¿A la verdad con sincero arrepentimiento humillaríamos nuestras almas buscando el perdón de Dios? Antes de ponerse en el camino. Yo creo que sí, hermanos. Sería lo más sabio. Pero yo no sé si este hombre era tanta su hambre que dijo, bueno, vamos a acabar de comer y que venga lo que venga. Total. Iba en el camino con su burro, se lo topó el león mató al hombre y mató al burro, y el león ahí estaba a un lado. Hermanos, las palabras que emplea el diablo por cualquier medio, por cualquier persona, la iglesia debe aprender a discernirlas. Si no lo hacemos, mira, esto lo escribió, creo yo, Charles Spurgeon. Usted conoce ese personaje, ese pastor bautista, pero que tiene muy buenos consejos. Satanás engañó 1/3 de los ángeles. Imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, que no ora, que no le interesan los cultos, que no le interesan las reuniones. Vamos a llevar una fe nominal, vamos a ir como nos plazca, vamos, no importa. Bueno, Satanás engañó 1/3 de los ángeles. ¿Usted sabe quiénes son los ángeles? Lo supo engañar.
¿Qué no va a hacer con una generación que quiere llevar una religiosidad tan superficial? Fácil presa, mis hermanos. A medida, póngame atención a este comentario, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error, únicamente ellos. Y esto no se escoge como queremos, esto no se recibe a la manera que nosotros lo pintamos, a la manera que nosotros lo trazamos. Esto se consigue en la manera que Dios lo ha trazado. No es acostados en cama, no es sentados, no es ocupados en el trabajo todos los días. No, mis hermanos, esto se gana de la manera en que Dios lo ha establecido en su palabra. No como el hombre lo dice, ni siquiera como yo creo que es así. Únicamente los que estén siendo dirigidos por el Espíritu Santo podrán hacer diferencia entre la verdad y el error. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso debemos, en ningún caso, no importa quién sea, en ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor. Y estos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Escucha estas dos cosas. Los que son guiados por la palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. Pero si a esta generación no le interesa estudiar la Biblia, pero no nos interesa en ninguna manera hacer un mínimo esfuerzo de estar en los cultos. Ese es abrirle las puertas de par a par al enemigo, eso es abrirle las puertas. Entra con tus miles de engaños, con tus miles de sofismas, entra. Total, yo me siento a gusto. Yo voy a la iglesia, yo me siento, yo escucho. Esa conformidad es peligrosa. Es muy peligrosa. Me brinco esa. Vamos concluyendo, mis hermanos. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace casi cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto, su misión, su visión consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Está por terminar. Y Él ha doblado esfuerzos para mantener a las personas sumergidas en sus engaños, sea cual sea el medio que sea. Mira, a la iglesia le toca, por la palabra de Dios y la dirección del Espíritu, lo leímos, discernir cuáles son estos métodos y mañas de Satanás para mantener sumergidas las iglesias. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial, escúchalo bien, mis hermanos, de lo que venimos diciendo, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, es decir, cuando no te nace ninguna manera ni orar, ni estudiar, ni asistir a cultos por X o B razón, cuando no te interesa seguir el consejo de la palabra de Dios, dice aquí, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás, él está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo?, Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Yo no sé si usted entendió eso, mis hermanos. Pero si la iglesia no quiere hacer ningún esfuerzo y quiere mantenerse en la indiferencia, está bien. A las últimas se mirará, hermanos, el resultado de, a las últimas. A la verdad que hago conciencia e hincapié
a cada uno de los que profesamos la religión. A cada uno. Antes de hacer cualquier cosa, piénsele. Piénsele bien, medítele. ¿No es lo que dijo Santiago? El hombre sea pronto para y tardo. ¿Qué quiso decir Santiago con esas palabras? Es decir, antes que hables, piensa lo que vas a hablar, porque ahí hay un diablo que te quiere destruir. Antes que hagas algo, piénsale bien. No importa quién te lo aconseje que lo hagas, piénsalo bien, pésalo, medítalo. Señor, ¿esto es de tu agrado? Señor, ¿esto es tu voluntad? Antes que diemos rienda suelta a que nuestra cabeza corra como le plazca, pensémosle, mis hermanos. Pensémosle. Porque nos está rondando un enemigo que constantemente busca la manera de destruirnos. ¿Ah? Y este es un consejo para usted, bien para nosotros. ¿Qué dice? No juegues a ser cristiano, pues el diablo no juega a ser cristiano. Mis hermanitos. Y es que jugar a ser cristianos es lo que más predomina. Es lo que más se mueve en las iglesias. ¿Ah? Mira. Él no juega. Él no juega. Él no juega. Él no ha perdido su visión. No la ha perdido y no la perderá hasta el último conflicto, hasta el último día. No la perderá. Por tanto, tú no juegues. No la pierdas. No la pierdas. ¿Por qué razón? Porque mira, los cristianos a medias, ¿quiénes son esos? Estos, los que juegan. ¿Ya vio? Mira, los cristianos a medias son peores que los infieles. ¿Por qué? Porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos, y es que es otro método que el diablo emplea, por la misma iglesia, por los mismos profesos. ¿Ya? Por eso Pablo escribió en el libro de los Romanos: el evangelio de Cristo es blasfemado. ¿Sabes por qué? Por la conducta que lleva el cristianismo. Por la conducta que llevan las personas que se dicen ser cristianas. ¿Sabes por qué se ha desanimado muchas personas que llegan a la iglesia? Porque esperan ver en el creyente algo que el indiferente no le interesa mostrar. Desde aquí arriba enseñamos, motivamos a la oración, a los cultos, y somos los primeros que no llegamos. ¿Qué testimonio se da al que quiere buscar la verdad? No comas, no bebas, no hagas, no aquí, no allá, y somos los primeros que hacemos semejante cosa. Esa es la manera en la que muchos, dice, hacen descarriar a las personas, a las ovejas. Oh no, pero yo estoy bien, yo llego a la iglesia, yo estoy ahí, yo estoy presente. Pensémosle, hermanos. En serio los digo en nombre de mi Dios Padre, pensémosle. Yo creo que si hago las cosas están bien, no están bien. Yo tengo que ver en mis hermanos si lo que yo voy a hacer le va a afectar. Yo tengo que ver en mis hermanos si lo que yo voy a hablar les va a afectar. Y si eso les va a afectar, prefiero callar, prefiero no ser. No sea que yo sea el principal instrumento, pues mira lo que dice aquí. Los hombres y las mujeres de doble ánimo son los mejores aliados. No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismos, su influencia será ¿para quién? Para muchos. No importa quién digas que eres, ni lo que tú creas que eres. No importa si estás aquí, estás allá, si vienes o vas. Mucho cuidado, porque las personas de doble ánimo,
los que hablamos y no hacemos, los que decimos y no vivimos, etcétera, 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 vamos a hacer que muchos se descarríen. Carta 44, ustedes lo pueden ver, está en el matinal, ustedes lo pueden ver, que no son nuestras palabras. Pero mira, conocer la verdad y vivir en pecado, y aún así esperar ser salvos por Cristo, es el engaño maestro de Satanás. Y es que no hay peor engaño que el que se ejerce el mismo creyente. Pensar que llevar una vida indiferente en la vida religiosa y aún así esperar la salvación por Cristo, mientras que por el testimonio y las palabras que el mismo diablo emplea en el supuesto cristiano son para perder a otros. ¿Cómo vamos a alcanzar la salvación? ¿Cómo? Si nosotros somos siendo los instrumentos del enemigo, ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo? Yo no hablo nada en particular. Solo digo, pensemos lo que hacemos, pensémosle en verdad. Cristo dijo, por tus palabras vas a ser condenado o vas a ser justificado. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Es cada palabra que sale de nuestra boca tiene un poder para bien o tiene un poder destructivo. Pensémosle antes de hablar. El hombre va a ser juzgado por sus obras, sean buenas o sean malas. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Mira, mi hermanito, cada obra que hacemos tiene el poder de influir a otros para el bien o tiene el poder de simplemente apartarlos. Solo mi Dios Padre sabe cuántas personas se han descorazonado. Personas que quisieron caminar en la verdad y en la luz, ¿cuántas personas se han descorazonado simplemente porque ven a los demás que quieren llevar una religiosidad muy superficial? Pidamos perdón, porque si alguien se ha apartado por nosotros, por nuestro mal testimonio, de esas personas vamos a tener que dar cuenta nosotros. Y cosa terrible es dar cuenta de uno mismo. Ahora tener que dar cuenta de alguien más. Los engaños de Satanás van más allá de nuestra comprensión, mis hermanos. Y es deber de la iglesia estar siempre atenta. Es deber de cada creyente, de cada joven, de cada niño, saber discernir los errores, las falsedades de Satanás. Que Dios verdaderamente nos ayude, y lo digo sinceramente, que Dios verdaderamente nos ayude, porque si hay alguien que nos hará capaces de discernir, es Él, hermano. Solamente el Señor. Así que no es el hombre, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi tía, no es mi abuelo, no es mi hijo, no es nadie, solo Cristo. Y si Cristo dice que para allá, no apartes su vista de Jesús. No quites de delante de ti la meta, la cual tienes que alcanzar. Vamos a orar, mis hermanos.